Ah, ahora sí, señora. Vamos a ver, ahora sí, ¿no? Bueno, uno es un poco torpe con estas cosas. Bueno, en primer lugar, agradeceros la presencia a todos los que estáis aquí, que afortunadamente sois muchos y seguirá llegando alguno más. Bueno, hoy damos clausura al ciclo de charlas organizado por la Asociación por una Vida Digna. El primer día, como algunos recordaréis, algunos estudiaríais también ya el primer día, algunos habréis estado los 3 días y hoy también. Bueno, estábamos comentando que hoy vamos a dar por clausurado el ciclo. Es el tercer ciclo que organiza la Asociación por una Vida Digna. Ya en el 2017 empezamos con un ciclo, en el 2018 hicimos otro segundo ciclo y en este ciclo hemos pensado que los temas a abordar pues son de interés general y de mucha actualidad. El primer día, como algunos recordaréis, se estuvo hablando del medio ambiente, el cambio climático. El segundo y el tercer día se dedicaron al tema de las migraciones. Concretamente, el último día pues sé que causó gran impacto la conferencia y las imágenes que dio Idoia Moreno sobre el tema del campo de refugiados de Moria en Lesbos. Y, bueno, concretamente ayer creo que era, también en un periódico de ámbito nacional, el de mayor tirada, había un reportaje también sobre ese mismo tema y dando a entender que la situación es francamente muy preocupante. Bien, hoy cambiamos de tema, hoy vamos a hablar del tema de qué hay detrás de las pensiones y del empleo y para ello tenemos aquí a Nekane el jurado. Gracias, Nekane, por atender nuestra petición de estar ante nosotros. Y Nekane tiene una gran experiencia. Algunos que habéis tenido la oportunidad, no todos porque ya se han agotado, de tener este díptico de las 4 charlas, pues veréis que sus titulaciones son varias, licenciada en Económicas, es también psicóloga y ha publicado nada menos que 30 libros. Y ha colaborado también con una revista que quizá conozcáis, porque se divulga bastante en Vitoria, que es precisamente la revista que lleva por título Mentes Inquietas. Bien, pues Nekane, no hay que decir mucho más de ella porque es muy conocida y los que no hayáis tenido oportunidad de oírle hasta ahora, pues la vais a tener en este momento. Al final cuando se acabe el acto, después del coloquio y después de que hagamos un comentario de cierre, pues fuera tendremos este libro que Nekane ha publicado hace poco y que considera Nekane que es de mucho interés. El título es Lucharon contra la hidra del patriarcado, mujeres libres. Bueno, ¿qué precio tiene? Por si... Me pregunta qué precio tiene. Bueno, lo iba a decir luego. Luego os lo comentaré. Es un libro de investigación de memoria histórica. No, si está dado. En principio, sí. Bueno, el precio en librerías, se vende en las librerías, lleva ya 2 años vendiéndose, es de 18 euros y en los actos directos la editorial, que es una editorial de memoria histórica, no una editorial al uso, lo ofrecen 14. Entonces, pero bueno, eso ya lo comentamos después, no veníamos ahora justo a decir eso. Bueno, una cosa que no he comentado y Nekane pone mucho el acento es que además de sus titulaciones, además de sus libros, además de sus colaboraciones en diversas revistas, incluso en emisoras de radio, etcétera, ella valora como muy fundamental que es madre de 2 hijos y que, bueno, pues ser madre de 2 hijos, trabajar, seguir investigando,
Eso es un mérito doble o triple, no lo sé, ¿eh? Bueno, dicho esto, pues os dejo con ella. Bueno, pues mila esker, gonbidapenagatik, eta hasieran esango, bueno, barkamenak eskatzen dizkizuet euskeraz ez hitzeagatik. Benetan, asko kostatzen zait euskeraz hitz egitea, orduan nire hitzaldia erderaz izango da, baina zuen interbentzioak, galderak dena, nahi baduzue, posible da euskeraz egitea. Quiero agradecer profundamente a Juan Antonio por esta presentación y sobre todo pues a todo el colectivo por Una Vida Digna, por darme esta oportunidad de traer aquí este tema. En cualquier caso, me han desorientado un poquito porque yo estoy dando una charla que la estoy dando por todo el Estado español. Hace 10 días estaba dándola en Avilés, la he hecho una gira por Andalucía, por Levante, que es con el tema de las pensiones, trabajándola para cada comunidad, y querían, son tan ambiciosos, fijaros todo lo que os quiero enseñar, que querían el tema de las pensiones, pero también con toda la precariedad. Entonces, pues digo, vale, voy a intentar responder, realmente son 2 charlas en una, igual se hace denso, por eso os decía, por favor, que os pusierais lo más adelante posible para ver vuestras caras y voy a intentar realmente pues ver si soy capaz de llevar a cabo y si vosotros podéis aguantar esta concentración. En cualquier caso, sí que creo que controlar este tema es vital para el debate que podáis tener. Bueno, pues la pregunta que me hacían desde Una Vida Digna, ¿qué se esconde detrás del empleo y la pensión? Pues es que acabamos con una sola cosa y para eso no hay que ser economista, creciente explotación y pobreza. O sea, eso es lo que se está escondiendo. Vamos a plantearnos, voy a empezar con el falso debate de las pensiones, pero pensar que las pensiones son una prestación social. Por tanto, podría hablaros en el mismo término con el falso debate sobre las prestaciones de desempleo o sobre toda la protección social. Este marco un poco teórico que voy a dar vale para toda la protección social, pero vamos al tema de las pensiones. Fijaros, de una forma, y esto es muy importante porque antes de entrar me decía alguien, estamos asustadísimos porque solo hacen que decirnos que no hay dinero, y es que en verdad no hay dinero. Bueno, pues hoy yo os voy a enseñar con números que hay mucho dinero, lo que hay también es mucha desvergüenza política. Entonces, la primera elemento para entenderlo es que un sistema de pensiones es un mecanismo siempre para transferir renta desde las clases activas, o sea, activas es quien está trabajando, a las clases pasivas, cuando ya no podemos trabajar o por invalidez o por jubilación. Entonces es un mecanismo de transferir renta, siempre. Si las pensiones son públicas, se transfiere renta desde los que están trabajando a los que ya están en situación de no trabajo, por cualquiera de las circunstancias que se dan, o si es un sistema individual, también es una transferencia de renta, de cuando ese trabajador está en activo, hace un ahorro, da igual que sea PSVs, fondos de empleo, para cobrarlo cuando está ya en situación de jubilación. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que siempre es un trasvase de renta. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces el único análisis que debemos de hacer es ver si un pueblo tiene o no la suficiente renta para ser transferida. O sea, ese es el quid de la cuestión, ver si existe renta. Bueno, pues podemos empezar a nivel mundial, luego vamos a aterrizar en casa. Solamente 8 millonarios cuentan con la misma riqueza que el 50% más pobre del planeta. Pero fijaros, estos 8... ese era año 2017, estos son al 31 de enero del 2019, han aumentado desde el 2017 a 2019 el 51% de su riqueza. No solamente son súper ricos, sino que el nivel de concentración es ya no exponencial. Si yo ya no sé qué elemento matemático hablar, porque va mucho más de la operación exponencial.
a nivel mundo, y bueno, ya vemos que tenemos a Amancio Ortega ahí. Bajamos al territorio español y el último dato, que además se está publicando, pero que lleva así ya varios años, solamente 3 personas, Amancio Ortega, su querida hija, y aquí se lo están disputando entre Juan Roy, que es el jefe, el dueño de Mercadona, y Rafael del Pino, aparece en otros momentos, que es el responsable de Ferrovial. Pero solo entre 3 personas acumulan la misma riqueza que el 30% de la población española, que 14,2 millones de personas. Eso son los últimos datos de aquí. Si vamos al 1% más rico, ya siento es que trabajo con un más y se suele descomponer el elemento, o sea que se ve arriba cortado. Bueno, el 1% más rico del Estado español, en el Estado español hay 46 millones y medio, por tanto 465.000 personas tienen la misma riqueza que el 80% de la población española, el 80% más pobre. Lo mismo que 37 millones de personas. Y aquí siempre hago un inciso. Riqueza declarada. No sabemos lo que tienen en territorios fiscales, lo que hay, o sea, esto es ya lo que no pueden ocultar. Ese gajito naranja pequeñito son ellos un 1% y el rojo significa 80%. Fijaros, solamente ese gajito acaparando la misma riqueza declarada que todo lo que se tienen que repartir los demás. Bueno, y en nuestra casa, venimos ya, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, ¿en nuestra casa es diferente? Pues no, no es diferente. Lo que sí es diferente es la ocultación de datos. El Estado español, si pudiera, también los ocultaría, pero como es miembro de la Unión Europea, que les exigen unas estadísticas, por eso conocemos sus datos. Euskadi no tiene que presentar como región esas estadísticas y desde el año 2007, que es un estudio que sacó la Universidad del País Vasco, dirigido por la catedrática de Economía Mercedes Larrañaga, desde entonces no se ha presentado ningún informe. En 2007, el 1% más rico tenía la misma riqueza declarada que el 43% de la población vasca. Desde el 2007 la renta se ha concentrado muchísimo. O sea, que aquí estaremos pues como mucho más allá. O sea, y ese 1% eran 21.700 personas, igual que casi 1 millón de personas. Y siempre que estamos hablando de esto y nos hablan de rentas, nos hablan de concentración de riqueza, pero fijaros, nunca nos hablan de la concentración del poder. Concentración de riqueza y concentración de poder suele ir unido. Son los grandes lobbies, ahora lo vemos con el señor Villarejo, como Iberdrola le pagaba por espiar, por imponer, o el BBVA. O sea, concentración de riqueza y poder van parejos. Y entonces, esta riqueza lo que hace son grandes lobbies de poder que deciden qué coaliciones de gobierno son legítimas, quiénes no, a qué se apoya, o sea, lo dirigen todo. Y eso es un tema que tenemos todos pendiente para profundizar. Bueno, se me ha ido. No me ha cogido el cuadro de Euskadi, el cuadro más importante que tenía, pero me lo sé de memoria y os lo voy a explicar, pero lo siento mucho porque es un elemento clave. Lo que venía aquí ahora era un cuadro con muchos números en la que quería traeros realmente al momento de hoy cómo estaba la riqueza distribuida a través de la idea del PIB per cápita. Bueno, lo que venía en principio era la riqueza que se genera en Euskadi, lo que llamamos PIB, que olvidaros de la palabrota. O sea, PIB es Producto Interior Bruto, la riqueza que se genera. Bueno, esa riqueza generada, el último dato que da el Eustat 2018, era 72.000 millones de euros. Si esa cantidad la dividimos entre todos y cada uno de los habitantes de Euskadi, que estamos en 2.170.000 y tantos, nos daba en 2018, os estoy hablando del último dato, que a cada habitante, no trabajador y trabajadora, habitante, le tocaban 35.500 euros.
Eso es lo que se llama PIB per cápita. El tema es que una pareja de pensionistas tendríais que tener 70.000 euros. Una pareja con 2 hijos tendría que tener 140.000 euros. Es la renta media. ¿Conocéis a alguien en vuestra familia, en vuestro portal, en vuestra calle que tenga eso? Eso nos da la idea de la gran concentración que hay realmente en Euskadi, cuando estamos todos muy lejos. Siguiendo con el cuadro, que no aparece, y es un problema de pasar de un sistema a otro. Bueno, pues el Eustat estaba dando los datos de la renta por trabajo media por persona. Bueno, la renta por trabajo que la acaba de publicar, media, está en 12.000 y pico euros. Y fijaros, solo por persona nos corresponde 35, estar trabajando 12.000. Eso sí, cuando vamos al análisis de género, la de las mujeres es 9.000 y pico, la de los hombres casi 16.000. O sea, hay una gran brecha, no solamente salarial, cuando nos dicen los salarios de las mujeres están el 25% por debajo. No, pero es que los contratos con las mujeres son más precarios, son a menos horas, son parciales, están más tiempo entrando y saliendo del mercado laboral, como los jóvenes. Entonces, esto significa lo que han acumulado al año por mayor precariedad. Bueno, y cuando vamos a las pensiones, vemos un elemento muy curioso, y es que la pensión media en Euskadi, la global, ¿vale? La pensión media global está en 1.400 y poco euros al mes por 14 pagas, y eso quiere decir que se sitúan ya en, no recuerdo bien el número, 16, 17.000 y pico, está por encima de las rentas salariales. O sea que cuando le están diciendo a los jóvenes, fijaros qué egoístas son estos pensionistas que están peleándose con los sueldazos que tienen y vosotros sois los que estáis poniendo, o sea, está llegando a un nivel la precariedad laboral que ya las pensiones son más altas. Pero eso no es un problema de que los pensionistas debiéramos de decir no a nuestra pensión, cuando encima sigue siendo la mitad, menos de la mitad de lo que correspondería por persona, de esos 35.500 euros. ¿Me estáis siguiendo? Porque sin cuadro igual es más difícil. Bueno, pues digo que el problema es cómo se está, y luego vamos a ver algunos indicadores, espero que lo demás haya aparecido porque no era un cuadro con estas características. Bueno, pues digo que el problema es que se está degenerando tan rápido el mercado laboral y solo vemos, pues bueno, a nuestro hijo le cuesta, a nuestra hija también, el otro ya ha tenido que emigrar, pero no somos conscientes de que eso está siendo generalizado y hasta dónde está cayendo todos los derechos. Y bueno, digo que no somos conscientes que realmente es cierto que los jóvenes van a tener muy difícil acceder a una pensión, pero no porque no haya fondos, sino porque no van a llegar nunca a los elementos de cotización que se les está pidiendo y sus salarios de cotización son de miseria. Entonces, a mí me decían, una entrevista que me hicieron en Madrid, me decían, ¿cómo pueden apoyar porque hice la marcha en Madrid, cómo pueden los jóvenes y los trabajadores apoyar a los pensionistas? Y dije, la única forma que tienen realmente los trabajadores jóvenes, todos los trabajadores de apoyar a los pensionistas es luchar por ellos mismos, por mantener su puesto de trabajo con unos salarios dignos. ¿Por qué? Porque cuanto más cotizantes haya en el sistema, menos nos dirán que se rompe la caja, y cuanto coticen por más dignidad, o sea, sus propias pensiones podrán ser sostenibles. Quiere decir que no les estamos pidiendo, cuando decimos los jóvenes deben de luchar por las pensiones, que se solidaricen con nosotros, sino que es por ellos mismos. O sea, no es luchar en nuestra lucha, sino en la suya. Bueno, pues con esos 35.500 euros per cápita que nos tocan, el SMI sigue siendo, después de sus famosos subida a 900 euros, 12.600 euros anuales, y cuando ya dicen no,
pero Euskadi tiene una renta de garantía de ingresos muy digna, muy no sé qué, pues es de 8.000 euros. Está muy por debajo de todos los umbrales de pobreza. Deciros que el umbral de pobreza en Euskal Herria, según la OCDE, es el 50% de lo que nos tocaría por persona. Entonces son casi 17.300 euros. O sea, las pensiones que estamos llamando, bueno, ahí están por debajo del umbral de pobreza, sobre todo el grueso de pensiones de las mujeres, porque como antes os señalaba, la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres, esa diferencia se está marcando en las pensiones. No solamente son las pensiones de viudedad las que las mujeres son una bolsa, pues rozando ahí la pobreza, sino las propias mujeres que han generado jubilación tienen una diferencia de pensión muy, muy alta con los hombres. Bueno, cuando hablaba de esta renta en Euskadi, como ha salido también, sabéis, el INE por barrios, decir, ¿cuál es la riqueza en todos los barrios y tal? Pues he traído solamente para que veáis lo que ocultan las medias. O sea, las medias en Bilbao, por ejemplo, es esto, la renta media familiar. Esta ya es de la familia, no de la persona. En el entorno del Parque Doña Casilda, ya sabéis, la parte alta de la Gran Vía, es de 89.000 declaradas, siempre hay que decirlo, y en Ocharcuaga la renta media de toda la familia son 14.000. O sea, podemos hablar de barrios enteros que están en exclusión social. En San Sebastián, en la zona de Ayete, está también en 89.000 y un barrio como Alcha pues está en 24.000. Trincherpe, que ya no corresponde a San Sebastián, está mucho más bajo. Y en Vitoria, pues Mendizorroza está en 71, Casco Viejo 24, pero bueno, están Arana, están otros que están un poco por debajo de los 24, aunque curiosamente en Vitoria es donde menos diferencia y menos se abre el abanico, pero aún así es muy grande. Bueno, cuando decimos tenemos que luchar contra la pobreza, esto se dice siempre, hay que luchar contra la pobreza. Vi este cartel y dije, es cierto, lo que tenemos que luchar es contra la riqueza, no contra la pobreza, contra esa riqueza que lo está corrompiendo todo, porque su riqueza es nuestra pobreza. Decir que con el tema de los informes de pobreza, porque oiréis siempre muchas cifras, Gobierno vasco los elabora cada 4 años y le da realmente unos datos que no va con la propaganda oficial de lo maravilloso que es este país y lo igualitario y todas esas cosas que nos venden, que las enmascara. Y de hecho, para medir la pobreza, el Gobierno vasco se ha buscado un indicador que es lo que se llama sensación de pobreza subjetiva. Le preguntan a una señora que está con los 700 euros de viudedad, ¿usted se siente pobre? Y claro, pues está su dignidad, está todo. Dice, pues bueno, pues sobrevivo, pues no, o sea, y te dicen, no está en pobreza, o sea, porque ella no se siente así, saca su fondo de armario, tiene siempre un vestido y una barra de labios, y sale a la calle y ¿para qué va a preocupar a nadie? Entonces, cuando se mira con los niveles de renta, con indicadores oficiales, el tema de Euskadi es bastante duro. Entonces, os he traído el informe, los datos son del segundo informe FOESA, que fueron publicados hace un mes y que está dando unas cifras que deberían de preocupar mucho. Bueno, la Unión Europea, y os estoy dando los últimos datos, tiene contabilizados 113 millones de personas en situación de pobreza, que es el 22% de la población. Fijaros, casi 1 de cada 4 europeos están en situación de pobreza y siempre las mujeres son más. Hay 12 millones de mujeres más que de hombres. El Estado español, que hasta hace poco nos hablaba de 13 millones, ahora no sé cómo acaba de bajar a 10 millones y medio. En cualquier caso, es también casi el 22% de la población y es el 7º con más nivel de pobreza de toda la Unión Europea. Pero fijaros a quién tiene delante, a Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Grecia e Italia, que está también en una situación bastante preocupante. Bueno, lo agravante del Estado español y también de Euskadi, que luego no da este dato, es que de esos, como veis, el 30%, o sea, de los 10 millones, el 30%, 3.200.000, que es casi el 7% de toda la población española, está en pobreza severa. Pobreza severa quiere decir que son personas que no pueden permitirse un plato de comida calórico todos los días.
Eso es pobreza severa, para que entendamos. Hoy estaban dando noticias que solamente en Madrid, en pobreza severa, podría concentrarse 1 millón de personas. Bueno, es el segundo detrás de la Unión Europea, solamente le adelanta Rumanía. Bueno, y como os decía, nosotros no somos diferentes. Este informe FOESA de hace un mes decía que el 15,2% de toda la población está en exclusión social. Habla de 334 personas en exclusión, de las que 194.000 dice que la están viviendo de forma muy severa, y el tema que nos dan por primera vez es que 90.000 personas de Euskadi son ya sociedad expulsada, lo dicen así. O sea, no les llega ni la renta de garantía de ingresos. Sabemos cómo han ido endureciendo todas las condiciones para cobrarla, además del padrón, además, entonces cada vez hay más gente que está totalmente expulsada. Y luego, además, y este es el otro tema, que el 16,4% de la población, fijaros, si sumamos esto a lo anterior, nos da el 31 y pico, o sea, ya casi 1 de cada 3 personas de Euskadi. Bueno, pues esa población de 360.000 personas están hoy integradas porque tienen un trabajo muy precario, y les permite pues que parezca que están integradas, esos camareros, todo ese mundo, pero que va más allá, que va a todos los niveles de titulación, pero tienen empleos tan precarios que solamente con que nos venga una ligera recesión, no os estoy hablando de una grave crisis, esta persona se quedaría en exclusión, porque no tiene ningún nivel de colchón social. Para la crisis anterior, las familias todavía tenían colchón social, pudieron sostener a hijas, a hijos con hipotecas, o sea, el colchón social está ya pues eso, muy, muy deshinchado. Entonces, fijaros que nos situamos en 1 de cada 3 personas en Euskadi. Bueno, este informe decía otro tema que yo lo quiero analizar en profundidad, que es que Euskadi está entre las comunidades más desiguales de España, y nos están vendiendo siempre lo contrario. Lo he mirado solo muy por encima, no es concluyente, y entiendo por qué. Es porque Euskadi es la que más renta per cápita tiene. Entonces, claro, cuando nos encontramos a gente que no llega ni a 8.000, cuando la renta per cápita os estaba diciendo que era 13.500, pues se ve que es la que tiene más extremos de desigualdad que otras comunidades que igual su renta per cápita es 20 y tantas. ¿Me explico? O sea, que es la que tiene más gente con mucha diferencia de la media. Y el informe también dice que esta desigualdad se manifiesta en muchos campos, y da unos datos que a mí me han sorprendido. Os saco los que más me han sorprendido. Marcan la vivienda. Yo he estudiado mucho también el tema de la vivienda desde hace años. De hecho, uno de mis libros fue el análisis en el 2003, avanzando ya todo el tema de la burbuja. Bueno, pues el acceso a una vivienda digna afecta al 22% de la población que está en vivienda, porque afectaría mucho más que ni pueden acceder a vivienda, gente que no se emancipa porque no tiene vivienda. Pero este informe dice que 50.000 viviendas de Euskadi habitadas son totalmente insalubres. 25.000 están con un hacinamiento total. Supongo que pues, toda la inmigración, todo lo que hay, o ya varias generaciones. Y 230.000 personas están en pisos con gastos excesivos que no pueden asumir. Cada vez el AES va más para electricidad, no hablamos ya de todos los desahucios, de todo lo que se corresponde, de lo que hay detrás. Bueno, pues en 5 años se ha multiplicado por 3 la gente que ya no puede sostener los gastos del piso. El informe marca este punto como clave, hay que dar una respuesta con el tema vivienda. Y la exclusión de salud. Tenemos la mejor Osakidetza, la mejor salud, todo eso que siempre nos dicen, pues el informe dice que tiene el nivel por exclusión de salud mayor de España. Pues porque unos pueden acceder a unos niveles de protección en salud y otros no. O sea, 69.000 hogares vascos han dejado de comprar medicinas por problemas de dinero. Esto, cuando lo vi, me sorprendió tanto que lo comenté con una persona que trabaja en sanidad, y me decía que sí,
que cada vez les pasa mucho más gente con tratamientos, con tal, que no pueden comprarlos, no pueden. Y el tema es que hay un lobby económico muy potente, potentando toda la sanidad privada. Todos sabemos las listas de esperas, cómo se derivan a la sanidad privada, lo que está pasando muy silenciosamente. Entonces, igual en otros sitios se meten más transgénicos. Euskadi tiene un lobby con ciertas farmacéuticas, con ciertas cosas que nos está llevando a estas circunstancias. Había otro dato relacionado a la salud. 62.000 hogares vascos, en todos los adultos sufren discapacidad o enfermedades crónicas graves. En 62.000 hogares. Entre esos hogares, el 27% está en pobreza. Y luego hay 26.000 hogares que tienen algún dependiente sin recibir todavía nada. Eso que nos hablan del derecho que tenemos todos, bueno, pues eso es otro, un 34% de esos hogares está en pobreza. Os estoy dando muchos datos, todo esto se lo voy a dejar a los organizadores para que lo cuelguen en una web. Lo que quería era poner la otra cara de la moneda, que cuando nos dicen que Euskadi se escribe con la E de Escandinavia, esa frase que les gusta tanto, por nuestro nivel de renta, y también pues con la E, pues no sé, de embuste y de todo lo que hay detrás, porque no nos hablan de esa gran concentración. Yo siempre digo que en Escandinavia tienen un pollo, vale, más o menos como el de Euskadi, se sientan en la mesa 4 y lo reparten como en 4 trozos, como en la cervecera. Uno se lleva un poco más de pechuga, otro un poco menos, pero bueno. Pero aquí en Euskadi están cortando el cuello, una punta de ala, otra punta de ala y el resto del pollo. Y si vamos a las medias, a cada uno nos toca un cuarto de pollo, ¿no? Simplemente es que no nos dicen que alguien, no sé si es el del BBVA, el de Iberdrola, pues se lleva todo y nos deja esa punta de ala. Bueno, luego tenemos otro riesgo de exclusión, que es donde estamos entrando con el trabajo, que es la precariedad laboral, que el propio informe dice que se ha convertido ya, y subrayo lo que dice que es una forma estructural de vida. O sea, la gente joven es que ya no se plantea ni otra cosa, solamente es cuando me hacen este contrato. La gente joven no tiene vacaciones, le rescinden el contrato, hasta en la educación, te rescinden el contrato cuando acaba el curso y te vuelvo a contratar en septiembre. O sea, rescinden el contrato para no dar vacaciones y cuando pasan las vacaciones te vuelven a contratar. Y esto, esta forma ya estructural está en otros 250.000 trabajadores, además de los precarios. Como veis, realmente no tenemos ya trabajo digno. Bueno, pues el 48% de todas las personas que sustentan una unidad familiar solas o porque son familias monoparentales, divorciadas, en distintas situaciones, están el 48% en nivel de pobreza a pesar de estar trabajando. Hoy, con un sueldo tan precarizado como está el mercado laboral, no se sostiene ninguna familia. Por eso, cada vez las tasas de pobreza infantil son más altas, porque cuesta sostener a los niños, y por eso también tenemos una tasa de natalidad, pues que ya sabemos cuál es, pero es que realmente en estos momentos es kamikaze traer niños que no pueden darles un estándar mínimo. Bueno, la gente que se queda en desempleo, pues hace años la gente se quedaba en desempleo y yo me acuerdo que nunca estábamos por debajo del 80% de los parados que dejasen de cobrar, o sea, que no cobrasen. O sea, el 20% de los parados ya era mucho que no cobrasen prestación, el 80% de los parados lo cobraban. Bueno, pues esto ha ido cayendo con reformas sucesivas y en abril de 2019, último dato que tengo, solamente el 25,7% de los parados cobraban prestación contributiva por desempleo. O sea, solamente 1 de cada 4. Pero además, lo importante es ver la prestación media. Fijaros, cobraban en esa fecha 876 euros al mes, cuando en 2009 la prestación media de desempleo era 1.289. Ha bajado el 40%. Eso nos demuestra cómo están bajando los salarios, lo que estamos hablando de la gran precariedad. Bueno, y luego, pues por seguir, el último dato del mes pasado, teníamos que solamente recibían la prestación de la RGI 52.370 familias, cuando si tenemos 118.000
parados inscritos y solamente 1 de cada 4 está cobrando, pues como vemos, la renta básica no cubre, está dejando a la gente fuera. Estamos en esos 90.000 totalmente ya excluidos de todo. Y aquí voy a entrar con la idea de las pensiones y de que no es un problema de dinero, es un problema de reparto de la riqueza. A ver, hasta aquí lo que os he querido es dar datos de que hay riqueza, de que hay mucha riqueza y que esa concentración de riqueza son las dos caras. Siempre te estoy dando como nos han puesto en la esquina, quiero ver al público y te estoy dando la espalda todo el rato. Pues digo que para que se dé esa concentración de riqueza, y bueno, el caso del más rico, pues es el que nos demuestra todo el paradigma de España. Este señor Ortega, Amancio Ortega, nadie puede empezar pues cosiendo batas y vendiendo camisas y ser, o sea, las fortunas más grandes del mundo. O sea, ¿cómo se hace? Explotando toda la mano laboral de las mujeres. Pues ese es el paradigma que tiene el empresario español. Entonces, hay riqueza, pero la otra cara de la moneda es la pobreza. Porque si alguien coge lo que no corresponde, se lo está quitando a alguien. Bueno, entonces, el problema, como digo, no es de falta de recursos. Y esto, para los que me estaban diciendo, danos esperanza, dinos que hay recursos. Traigo este cuadro que para mí lo explica todo. Fijaros, en 1996 es porque a mí me gusta hacer fotos, comparar fotos largas, porque si yo hago la foto ahora a una persona tiene una forma, pero no sé si ha engordado, si ha adelgazado, si ha envejecido, o sea, necesitamos movernos en series largas. Cojo el 96 porque es el mismo año que se pone en marcha el Pacto de Toledo. Aquí ya nos decía que, bueno, que las pensiones bien, pero no las íbamos a poder sostener. Bueno, pues estos son datos de ahora que estoy en el curso. En 1996 nuestro PIB, nuestra riqueza, era 30.976 millones de euros y la población estábamos en 2.107.000, ¿vale? O sea, esta era nuestra foto de 2006. Nuestra foto de 2018 es que ese PIB es 76.604 millones y la población estamos en 1.180.000. Fijaros, ¿cuánto ha subido esto de aquí a allí? El incremento es del 147%. Quiere decir que aquí teníamos un pan, no vamos a llamar PIB, vamos a llamar pan, lo que hemos amasado con los recursos. Y teníamos un pan, y ahí tenemos uno más otro y medio más. Tenemos 2 panes y medio, 30 y 30, 60 más otro. ¿Lo veis? O sea, nuestra riqueza, donde teníamos un pan, tenemos 2 panes y medio. Y la población, donde teníamos 100 comensales en una mesa, tenemos 103. Perdonad, ¿has tocado abajo? No. ¿Sí? No. Oye, perdonadme, haberme dicho que no oíais. ¿Vale? ¿Se oye? Bueno, Tomás, dile que nos lo pongan arriba. Vale, pues voy a hacerlo desde aquí. Estaba diciendo que... Sí, vale, ya está. Vale. ¿Sí? Vale. Estaba diciendo que la riqueza, el PIB, que le llamo PAN, para que todos nos entendamos, del 96 a 2018, donde teníamos un pan, tenemos ahora 2 panes y medio. Fijaros que aquella cifra es multiplicar esta por 2,5. La población donde teníamos 100 ha aumentado un 3%, tenemos 103. O sea, en una mesa que antes había un pan, alimentábamos a 100. Y hoy, con 2 panes y medio, ¿no podemos alimentar a 103? ¿Os estáis dando cuenta de qué estamos hablando? O sea, se ha generado mucha riqueza en los últimos 20 años en Euskadi. Lo que pasa es que la acumulación está siendo atroz y nos está diciendo no tenemos dinero para los pensionistas, no tenemos dinero para la sanidad, no tenemos dinero para extender la renta básica, no tenemos dinero. ¿Qué está pasando cuando tenemos 2 panes y medio y solo un 3% más de habitantes?
Entonces, no es un problema de recursos, es de cómo repartimos ese pan. Este mismo ejercicio lo hace Xavier Pérez Dávila, un gran economista gallego también de economía crítica, que está demostrando la viabilidad de las pensiones, y él lo hace a futuro. Yo lo he hecho hacia atrás para demostrar cómo estábamos y él trae unos datos de la Unión Europea, es un informe de la Unión Europea, dado 2013, pero bueno, este es el PIB español, la riqueza española, que ya es 1 billón, esto es 1 billón, y en 2060 va a ser prácticamente 2 billones. El pan de la riqueza española se va a doblar. Vale. Aquí lo que nos están diciendo desde todos los lugares de debate es: no se pueden sostener las pensiones porque ahora están suponiendo pues, el 12% del PIB, de esa riqueza. Las pensiones se llevan el 12% de ese pan y, o sea, son insostenibles porque en 2060 va a ser el 18%. Claro, a la gente solo se le dice esto y esto. Ahora las pensiones nos están costando 120.000 millones de euros y en 2060 es que casi se van a multiplicar por 3. Nos va a costar 353 millones de euros. Esto es cierto, las dos cosas. Pero fijaros lo que nos están ocultando, que aquí tenemos un pan de 1 billón. Si le restamos lo que nos están costando las pensiones, quedan 900.000 euros, o sea, 900.000 millones de euros, casi el billón, para el resto de población. La renta per cápita para la población sería 24.000. Y aquí, como tenemos casi 2 billones, aunque le reste esto, que ha crecido bastante, sigue quedando 1 billón, más de 1,5 billones, que si lo divido entre la población proyectada en ese momento, va más que a doblar su parte de pan. ¿Me explico? O sea, no hay ningún problema. Volvemos a estar hablando de reparto del pan. Claro que esto va a crecer, pero es que el pan va a crecer. Y todavía se están llevando mucho más. ¿Por qué? Porque encima las subidas las están proyectando con IPCs y con elementos de contracción real de las pensiones. O sea, hay dinero, tanto ha habido a pasado como hay dinero a futuro. O sea, el problema de las pensiones no es el dinero. Vale, gracias. Luego nos dicen otra cosa, antes de mirar, y os voy a explicar. Si el problema no es el dinero, hay otros que nos están diciendo, es la demografía. Nos están diciendo, vale, es la demografía. Es el ratio entre los que están en activo, que cada vez son menos, y lo que están pagando a los pensionistas. Y bueno, y otra cosa más, y el problema es la esperanza de vida. Vamos a vivir muchísimo. Deciros que la esperanza de vida está cayendo. Este es el secreto mejor guardado y la cosa más manipulada. ¿Por qué la esperanza de vida está cayendo? Porque es cierto que estamos dando datos en que la esperanza de vida ha ido creciendo, pero los que han cogido esas cotas son nuestras madres, nuestros padres, que sí que pasaron la guerra, el hambre, lo que queramos, no tenían la contaminación medioambiental, los transgénicos, el trabajo por cuenta ajena, los estreses, todos estos cánceres que están apareciendo por todo, y encima respondían bien a los antibióticos, a todos, se beneficiaron de los avances de la salud. Cada vez estamos respondiendo peor a todos los antibióticos, a todo, pero es que tenemos un montón de riesgos y estresantes de salud que no tenían los anteriores. Todos conocéis gente a vuestro alrededor que se está yendo demasiado joven. Y por no hablar del suicidio, que tenemos uno cada 2 minutos y medio en el Estado español. Y las edades medias del suicidio realmente son muy jóvenes. Bueno, pues quiero decir, la esperanza de vida no está creciendo, es mentira. Y vamos a ver si hay más activos que pasivos, como nos dicen. Todos los que estudiamos macroeconomía nos enseñan que cuando hablamos de activos en una sociedad, o sea, los que están trabajando, aquí cuando pasivos, claro, diré los pensionistas, y somos más activos que nadie. O sea, se habla en función de estar teniendo dinero del sistema o recibiéndolo. Bueno, activos, los que están trabajando. Y pasivos no solamente son los mayores de 65 o luego de 67, los pensionistas, sino que pasivos son todos aquellos que por edad no pueden estar en el mercado laboral.
o porque son mayores o porque son menores. Los menores de 16 años no pueden estar en el mercado laboral. Entonces, en macroeconomía, y todas las cuentas de economía internacional se comparan así, cuando hablamos de pasivos de una población son los menores y los mayores. O sea, mi padre tuvo que aportar para los que estuvieran pensionistas entonces, más para 3 hijos, más para otra mujer que estaba en casa, estaba compartiendo todo, me explico, pero un poco es sobre ese activo, que era el que recibía, se tenía que repartir la renta para todos esos pasivos. Entonces, lo que hay que ver es cómo está ese conjunto. Vuelvo a comparar los 2 años 96-2018. Aquí, para ser purista, tengo que coger de 0 a 16 años, que es cuando entra la edad laboral. Pero las estadísticas, cualquiera que esté viendo estadísticas demográficas en el Eustat, en cualquiera, nos dicen de 0 a 4 años, de 4 a 9, de 9 a 14, de 14 a 19. Nos dan los cortes así. Entonces, he cogido de 0 a 19 porque realmente tenemos muy pocos trabajadores, ¿verdad?, por debajo de los 19 años. Entonces, cojo a la población pasiva, teníamos en el 96 432.000 y pensionistas mayores de 65 321.000. O sea, en total teníamos 754.000 y población ocupada teníamos 689.000. Esto quiere decir que esta población tenía que generar riqueza para esta. O sea, se necesitaba 1,0, o sea, tenían que cada uno generar para 1,09. ¿Me seguís? Sí. Bueno, es que es importante para que entendamos cómo nos mienten. En 2018, la población de 0 a 19 años ha bajado. Tenemos, pues eso, todo el descenso de natalidad. Los mayores han subido muchísimo, porque es cierto que estamos envejeciendo la población. El total mayores-menores ha subido mucho. Aunque hayan disminuido, es cierto que la población está envejeciendo, pero solo nos hablan de este dato. No nos dicen que la población ocupada, fijaros cuánto ha crecido. ¿Por qué? Porque si antes una mujer pues podía decir, me dedico a cuidar a los niños a no sé qué, ahora no puede hacerlo. Ni un joven ni nadie puede quedarse de brazos cruzados en casa. O sea, hoy, todo el mundo en edad laboral debe de incorporarse al mercado laboral para sacar al hogar adelante por la gran precariedad que hay. Entonces, hoy tenemos más población ocupada que población no activa. ¿Lo veis? Antes un ocupado tenía que sostener a 1,09 y ahora a menos de 1. O sea, es falso que el ratio de dependencia que nos dicen todos los tecnócratas, o sea, esté aumentando, o sea, y esté en nuestra contra. Hay que ver toda la población dependiente en general. Bueno, otra de las mentiras que nos están venga a decir es que nuestro gasto en pensiones es de los más altos de la Unión Europea. Esto lo oigo en las tertulias un día sí, otro también, que tenemos las pensiones muy generosas en el Estado español. Bueno, deciros que estamos en vagones de cola. Los datos son sacados por Eustat en 2019, pero que el Eustat los pasa de la Unión Europea, de Eurostat. Fijaros, esto significa el gasto social por habitante. Gastos sociales, educación, vivienda, familia, dependencia. Aquí vemos la media de la Unión Europea, 28, pensar que aquí está Rumanía, Lituania, o sea, que no están los grandes motores económicos, es la media de 28 y es 8.332 por habitante, con diferencias, claro, pues Austria tiene 12.000, Alemania casi 11.000, bueno, España tiene 6.300, está justo detrás de Grecia. La comunidad autónoma vasca tiene 8.677. Está un pelín más que la media, pero ahora os voy a decir dónde tiene su truco, que está un pelín más que la media de la Unión Europea, pero la Unión Europea 28. Está muy por debajo de lo que son todos los países industrializados y con una economía análoga a la de la comunidad autónoma vasca. Bueno, el truco está aquí. Fijaros la gran vergüenza de lo que nos están transmitiendo todo el tiempo el sistema público vasco. El sistema público vasco nos dice que tiene un gasto decente, bastante mayor que España,
Pero el gasto a la Unión Europea lo que le importa es esto. ¿Esto qué es? Esto es qué porcentaje de mi riqueza, qué trozo de mi pan yo destino a gasto social. Imaginaros que sois una familia con un hijo, una renta de 1.000. Os gastáis en ese hijo 300. Entonces dices, me estoy gastando el 30%. Otra familia, y son 300, otra familia tiene 2 hijos. Se está gastando 500 porque no puede más, ya gastándose 500. Y que se está gastando el 25%. No, sí, no, pero no has puesto, no son los números que os quería poner. Estaba diciendo, imaginaros que alguien se gasta entre... El 50%, perdón. El que se está gastando, es que no me digo, algo estoy diciendo mal. El que se está gastando 500 se está gastando el 50%. Se está gastando menos por hijo, quiero decir que aquí tendría menos, pero en esfuerzo de su riqueza se está gastando más porque tiene más hijos. Bueno, entonces a la Unión Europea lo que siempre le interesa es esto, porque es el esfuerzo que realmente hacen los países. Y la comunidad autónoma vasca está dentro de las que menos esfuerzo hace. Lo estáis viendo, está en el 24,4, está prácticamente igual, de hecho a veces se ha situado incluso, según el año, por debajo de España. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que se gasta más, pero como tiene menos población, como tiene menos tasas de natalidad, o sea, y tiene bastante más riqueza respecto a su trozo de pan, significa bastante menos este gasto. O sea, que en protección social no estamos a la cabeza de Europa, pero en las prestaciones de jubilación la media europea está prácticamente en 16.500 euros, todo en paridad de compra. La media vasca está por debajo de la europea, por supuesto que es la pensión más alta del Estado español, está aquí, pero es porque aquí hubo un empleo protegido de grandes empresas, todas esas grandes empresas, o sea, se pelearon por unos convenios y siempre la estructura económica ha sido diferente con mejores salarios, pero eso ya se ha acabado. Estas pensiones van a ir bajando. Y veis que la de España está muy por debajo de la de Francia o países de nuestro entorno. Entonces, es falso que España tenga un problema de pensiones altas que Europa le mande recortar. No es así. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Que el problema de las pensiones o de cualquier otra protección social no es un problema económico, porque hay renta, no es un problema generacional, aunque tengamos la población disminuyendo, sigue sin ser un problema para todo este tema. Y si en economía un problema no es económico, no es de otras connotaciones, es siempre político. Siempre. ¿Por qué? Porque en política económica hay una asignatura que se llamaba política económica que ya no se da, nos enseñan a hacer modelos. O sea, un economista tendría que responder al modelo que quisiera un partido socialista en el poder, un partido comunista, un partido superliberal. O sea, quien está en el poder lo mueve una ideología. Recordemos siempre eso, ideología es conjunto de ideas y valores y tienen unas ideas de a quién tienen que primar y a quién no, o sea, lo vemos claro, ¿no? La idea de Vox o la de otros. Entonces, todos son ideologías y en economía también. De hecho, un premio Nobel dijo que la economía era ideología disfrazada. Entonces, el problema es político. Podemos hacer cualquier otra alternativa que queramos. Para mí, la alternativa tiene que ser la de redistribución de rentas, que siempre se hace a través del presupuesto y la fiscalidad. Y lo que aquí quiero señalar es que esta elección, la elección de qué política económica tiene que desarrollarse en un pueblo, no corresponde a los tecnócratas economicistas, corresponde al pueblo. O sea, tenemos que plantearnos realmente cuando nos reunimos en las plazas los lunes, algo más que reunirnos, es qué modelo
queremos para nuestras pensiones, para el trabajo, para todo, de redistribución y, o sea, como conjunto social tenemos que expresar eso en toda una serie de canales que no se han abierto. No existen realmente presupuestos participativos, no existe realmente el debate, o sea, sobre la mesa de que el modelo económico es un modelo ideológico y llegar a un consenso. Todo eso es tabú. Respecto al tema de todo esto de redistribución de rentas, deciros que la Unión Europea está en la tercera fase y además ya estaban esperando a las últimas elecciones europeas para ponerlo en marcha, y es el tema de la tercera fase del desmonte del estado del bienestar. Lo grande que queda en estos momentos es las pensiones, la seguridad social. Entonces, lejos la Unión Europea de plantear una armonización europea, que nos hemos pasado años pidiendo armonización fiscal, armonización social, de protección, pues lejos de plantear una armonización con pensiones públicas garantizadas, armonizar salarios mínimos, fiscalidad, lo que acaba de legislar este verano por la puerta de atrás, y muy poca gente se ha enterado, es la protección y expansión de lo que ellos llaman los planes europeos de pensiones privadas. Eso significa eso. Entonces, estamos ya unos años diciéndonos la seguridad social está en quiebra, pero a partir de ahora nos lo van a remarcar mucho más, nos van a sacar todas las teorías, porque se ha puesto en marcha esto desde la Unión Europea, que por eso es por lo que Xavier Dávila presentaba ese cuadro en la Unión Europea. Bueno, la Comisión Europea, dentro de sus discursos de este verano, dice, hablando de los planes de empleo privados, que será un producto de ahorro adecuado para cualquier perfil, desde personas trabajadoras a desempleadas o estudiantes. O sea, vosotros diréis, aún siendo trabajadora, con las rentas que hay, cómo alguien